Buenas tardes. Vamos continuando con nuestro seminario internacional. En esta charla número 7, a continuación, nos presentará César Asensio de IBIM, la tecnología y plataformas BIM. César es arquitecto de la Universidad de las Américas, magíster en comunicación y tecnología educativa de la UNIAC, consultor, certificado Consulting Specialist de Autodesk hasta el 2020, de IBIM Chile, uno de nuestros auspiciadores, y parte como validador del comité de estándar Plan BIM y docente de la línea digital del diplomado de BIM de la UTLA y de la Universidad del Desarrollo. Adelante. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Sí, hola. Bueno, muchas gracias por la presencia hoy día en este gran evento de Expo BIM. Agradecer a la organización, a Ángelo, a Fernando. Y bueno, es lo que les vengo a comentar, un poco nuestra experiencia como empresa y también de manera personal la experiencia en docencia que hemos tenido durante ya 15 años en el ejercicio de la profesión. Bueno, como les comentaba, no voy a hablar mucho de mí, sino más bien que la empresa que representamos, prácticamente somos un Autodesk Training Center de la marca Autodesk, y nuestro foco inicial es la implementación de la metodología BIM en la industria de una manera eficiente. ¿Ya? Forman parte de nuestra organización, específicamente ingenieros, arquitectos, constructores, ingenieros civiles, arquitectos y profesionales afines, que de alguna manera están enfocados siempre en el desarrollo continuo y la mejora continua, enfocados también en la tecnología. Nuestros profesionales, hoy en día, hace poco hemos recibido la certificación de docentes y instructores certificados Silver de Autodesk, del programa ASI. Somos el primer Autodesk Training Center que la recibe y estamos muy contentos con ello porque nos garantiza que tenemos profesionales de primera línea en poder entregar el conocimiento a ustedes. ¿Ya? Como experiencia, no voy a abordar mucho más de esto. Tenemos 7 años específicos en BIM, tenemos más de 2 millones de metros cuadrados modelados y coordinados para distintos objetivos BIM, 65.000 horas efectivas certificadas en capacitación en distintas herramientas. En este año hemos hecho 12 versiones de distintos software y que nos van posicionando específicamente en la enseñanza de las herramientas, pero al primer nivel. Es decir, primer nivel no, básicamente al romper la brecha de la adopción de la tecnología, de las metodologías tradicionales y migrar de una manera eficiente y correcta al uso de estas herramientas. Nosotros somos convencidos y estamos convencidos de que el uso de la herramienta es importante. Si bien dentro de los roles de una implementación BIM y específicamente de un proyecto van a salir distintos roles, es importante tener los mejores profesionales que manejen la herramienta con la mayor eficiencia posible, porque eso también es parte de la competencia que hay que entregar al equipo. ¿Ya? No podemos pretender que la herramienta, la tecnología, no sea un punto importante. Nuestros colaboradores y clientes que han confiado en nosotros nos han permitido implementar, hacer cursos masivos e incluso hacer algunos desarrollos tanto para ingeniería como para también arquitectura. Tenemos programas de capacitación online, semipresencial en todas las versiones y que me gustaría que después, sí, con más tiempo, pudieran acercarse a nuestro stand y si tienen algún interés en ese curso. Específicamente, ¿de qué les vengo a hablar yo? Les vengo a hablar de la tecnología y las plataformas BIM y la interoperabilidad. Eastman, en el año 74, básicamente postulaba que muchos de los costos del diseño, que ya lo podíamos en las distintas ponencias lo hemos estado comprobando, y la realización, básicamente los costos del diseño derivan por los dibujos y las anotaciones de un edificio. Como alternativa, Eastman proponía en el año 74, Charles Eastman, se puede decir que es el impulsor de esta metodología o este concepto,
proponía que un sistema que permitía básicamente un sistema informático útil que podía almacenar y manipular la información de un proyecto con un detalle que le permitía hacer análisis y básicamente de distintos procesos constructivos. Building Description System, o sistema descriptivo del edificio, fue el primer concepto que instauró Eastman en el año 74. Y dentro de esas características me quiero quedar con la última, que dice tener una función para clasificar y esquematización para clarificar la base de datos de los atributos, propiedades, tipos, proveedores, componer un conjunto de datos para análisis. Unas características de este concepto que de alguna manera abría un nuevo escenario para la industria de la construcción. Nosotros estamos basándonos en eso. Y la historia, de alguna manera, de las distintas plataformas, desde el año 57 hasta nuestros días, ha estado descrita, si bien por distintas plataformas en este caso, tecnología asociada. No podemos hacer BIM si no tenemos una tecnología asociada. Y eso hay que entenderlo, ¿ya? Y nosotros somos convencidos que la tecnología nos permite hacer distintos usos. ¿Qué uso? ¿Qué podemos hacer con las tecnologías? Nosotros hemos, de alguna manera, hecho experiencias tanto de manera docente y de manera práctica en implementaciones con empresas, en donde aquí tenemos, por ejemplo, un caso de que nosotros generamos una revisión de proyectos mediante un archivo DWFX y generación automática de formularios. ¿Cuál era el requerimiento? Específicamente la revisión de planos y documentos de manera digital. Hoy en día hay una iniciativa de DOM en línea que de alguna manera está permitiendo revisar los documentos en las direcciones de obra de una manera digital, eliminando el papel. Este proyecto nosotros lo realizamos junto al MOP en el año 2011, en donde de alguna manera de un archivo BIM extraíamos la información y les voy a, a mostrar una demo que va a estar más o menos rápida, pero de alguna manera nos va a ilustrar. Generamos una exportación en un formato de WFX, que es como un PDF, podríamos decir, en Autodesk, y podría ser de cualquier plataforma. Este PDF nos permite, o DWF nos permite hacer anotaciones como lo haríamos en un plano de cualquier manera. Estas anotaciones van quedando de alguna manera ingresadas, observaciones, en un registro de anotaciones, la cual nos permite, de ninguna manera, tener una trazabilidad y, obviamente, tener la capacidad de almacenar esa información de una manera que no tengamos que repetir el proceso como lo haríamos de una manera manual. La manera manual sería escribir y después ir a un oficio o un documento y traspasar manualmente la información. A partir de esta información, nosotros desarrollamos un sistema de interoperabilidad donde podíamos guardar esas observaciones y solamente con apretar un botón podríamos de alguna manera generar que este formulario se rellenara automáticamente. Y eso es un poco lo que les voy a mostrar acá. Ya me adelanté un poco. Ahí tenemos las observaciones. Y si se dan cuenta, las observaciones que están a ese lado las vamos a guardar como un formato CSV de datos. Y de esa manera yo abro un archivo Excel donde se hizo una macro y cargamos ese archivo directamente, apretamos ese botón que está ahí que procesa y finalmente nos permite tener el formulario en donde todas las observaciones de alguna manera van a quedar instaladas en el posicionamiento o en la posición de la observación respectiva. En este caso, imagínense la cantidad de planos que tiene cualquier institución pública o en este caso una oficina, un flujo de trabajo, nos permite hacer una trazabilidad a partir de archivos que provienen desde BIM. Este flujo se puede hacer actualmente en AutoCAD y cualquier otro flujo en especial, ¿ya? También, la típica promesa que de alguna manera no se ha llevado de una manera eficiente a manera de implementación básica, por ejemplo, la implementación de cubicaciones a través de un archivo específicamente BIM y que un formato BIM que tenga básicamente el modelamiento en base a categorías, en donde utilizamos una plataforma de un archivo específico. Aquí tenemos un proyecto básico donde tenemos la necesidad de cubicar para hacer un itemizado de obra. Si se dan cuenta, tenemos un montón de tablas que la función específica acá sería exportarlas una por una, ¿cierto?, a un flujo de trabajo. En este caso, desarrollamos una rutina en la aplicación Dynamo, la cual nos permite exportar automáticamente y a través de una consulta en Excel, al momento de actualizar, los datos se rellenan automáticamente en el formulario Excel. Es decir,
cualquier persona que tenga un manejo de Office y Revit, o en este caso cualquier otra aplicación, ArchiCAD, AecoSim, puede hacer lo mismo. Solamente hay que, de alguna manera, entender cómo funcionan las jerarquías de los software y las distintas estructuras de los datos. Ahí hice una actualización y la actualización se genera automáticamente al momento que ustedes van generando. Desde el punto de vista de los archivos IFC, ¿ya? Nosotros generamos a través de esta información, existe una aplicación, revisión de modelo IFC con XLS, análisis de modificaciones de cambio. Normalmente nos encontramos que en los proyectos hay muchas modificaciones entre versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. La cantidad de información de entregables llega a ser inmanejable y el tiempo considerable a poder mejorar, poder revisar esa información conlleva que el tiempo se nos vaya entre los dedos. Hay una aplicación, que en este caso se llama IFC Analyzer, que es una aplicación gratuita, que permite a través de un archivo IFC, en este caso lo generamos a partir de un archivo de Revit, por ejemplo. Este IFC Analyzer tiene la propiedad de leer esta estructura de datos y generar un archivo Excel con todos los datos de todas las categorías de los elementos o elementos específicos. No genera modelos, sino genera una base de datos que pueden ver ustedes ahí, que cuantifica cada una de las entidades, ¿ya? Y obviamente categorías y elementos con todos sus parámetros, ya sea para cubicación, que en este caso fue utilizada para la comparación de la versión 1, versión 2 y versión 3, y podemos analizar, por ejemplo, en una herramienta como Power BI Desktop, que es para generar análisis gráficos interactivos, cargar estos datos específicamente en la plataforma, y estos datos nos van a permitir en tiempo real ir cuantificando cuáles son las modificaciones y entender en qué entidades o en qué elementos se han efectuado más modificaciones en algunos casos. Por ejemplo, ahí me podemos leer cuáles son las distintas curvas de las distintas revisiones de los proyectos. Es decir, para gestionar la información y ver cuáles son los problemas específicos que hemos tenido en un archivo o un proyecto en particular. De esta manera, permite tener un control y solamente teniendo un archivo compartido en un sistema de nube, podemos hacer actualizaciones a distancia sin ningún problema. Otro tema y casos específicos que nos han solicitado, revisión normativa de modelos, caso, colegios, ventilación y iluminación. Básicamente para el cumplimiento del artículo 4.55 de la ordenanza que establece que según la superficie yo tengo que tener tanta iluminación de vanos, ¿ya? Y obviamente en proporción a los vanos de ventanas, desarrollamos una rutina la cual nos iba a permitir exportar, de alguna manera, por medio de las habitaciones o rooms o zonas, ya sean distintos tipos de aplicaciones, nos va a permitir generar la cuantificación, por ejemplo, en este archivo colegio, que las ventanas fueran cuantificadas para este tema. Se establece una tabla que se estructura en base a los distintos ID o identificadores. Con Dynamo podemos procesar los ID, lo que nos va a permitir identificar qué ventana, en qué zona o en qué habitación específica esta información va a cumplir. Entonces, el Excel, básicamente al marcar en rojo, nos identifica, con solamente leer un archivo de datos, nos identifica cuáles recintos son los que no están cumpliendo normativamente el requerimiento del 8 o 17% de iluminación o ventilación según sea el caso. ¿Ya? Y si hago una modificación en el modelo, por ejemplo, ahí hice una modificación puse un muro opaco, ¿cierto? Y vuelvo a actualizar la información, automáticamente al actualizar el Excel, los datos que están en una consulta, me vuelve a actualizar la información para complemento normativo. En efecto real, ¿qué tendría que hacer el arquitecto? Imprimir plantas, cortes, elevaciones y revisar manualmente con una calculadora, sacar la superficie y recién ir haciendo el cruce. Al tener esta macro y esta rutina, de alguna manera yo leo un modelo y leo los datos y él me identifica dónde tengo que hincar de alguna manera el diente o la revisión específica. Se me reducen los tiempos de alguna cosa de revisión. Para ser un poco más democrático, ¿cierto? Tenemos con ArchiCAD, básicamente la preparación de, por ejemplo, un modelo que es de IFC, que nos permite rápidamente con un esquema generar automáticamente en ArchiCAD el detalle de puerta y ventanas
y de mobiliario de un archivo IFC que ha salido de cualquier plataforma. ArchiCAD tiene esta característica de hacer esquemas que puede leer la información sin ningún problema comparativamente con otros software que habría que programar o setear o de alguna manera mapear mucha información. Entonces, la utilización de las herramientas depende también del uso. Obviamente, quizás no voy a tener las dos, pero sí tengo la posibilidad de poder gestionar la información de distintas maneras y entendiendo que el IFC es un archivo íntegro que me permite acceder a ese tipo de información. ¿Ya? Ahí estamos guardando, por ejemplo, un PDF, un XLS, que podría ser para proveedores sin ningún problema y enviar esa información con los detalles tridimensionales en planta, corte, etc. Dentro del posicionamiento de referente mediante CSV, un requerimiento que nos hizo una empresa de ingeniería es que específicamente, normalmente ellos hacen un levantamiento con una estación total donde se genera un archivo CSV de texto donde tenemos el posicionamiento en X, en Y, en Z y un descriptor, que es básicamente un grifo, un poste, un disco pare, etc. Aquí hicimos una prueba y generamos, por ejemplo, el posicionamiento manual sería de esa manera, en cualquier software, uno por uno. En este caso, generamos una rutina que lee el CSV, el archivo de texto, y que es el que le entrega la estación total, y mediante una rutina en Dynamo nos permite filtrar por grifo, filtro, cámara de inspección y posicionar la familia, o en este caso el componente específico, en cada punto o coordenada que va. Esto en una base de datos de 400 elementos, que hacerlo uno por uno sería básicamente perder o hacer 400 clics. ¿Cierto? Hacemos una rutina y automáticamente fíjense que los postes han generado y se han generado automáticamente en el modelo y en la descripción a través de esta aplicación. ¿Ya? Ahí tenemos las distintas cámaras alcantilladas, los grifos y obviamente hay algunas cosas que tenemos que hacer manual, que son básicamente la rotación de los elementos, que nos va a permitir ir gestionando información. No gastar en tiempo en modelamiento, sino gastar tiempo en análisis y, de alguna manera, comprender. Si un proyecto BIM no tiene la capacidad de entregarte la capacidad de análisis, no es BIM, de alguna manera decirlo. Generación de códigos QR para temas de mobiliario y utilización de ID de componentes. Un requerimiento específico era cuantificar y marcar con un código QR para inventario de algunos elementos. ¿Cómo podemos hacer esto de un modelo BIM? Específicamente se hizo de esta manera. Se hizo a través de la generación de distintos, una prueba aquí para la exposición, básicamente que pueden darse cuenta ustedes que los distintos mobiliarios que se están insertando se van colocando automáticamente en el schedule que tenemos al costado. Esto nos permite, de alguna manera, cuantificar qué elementos están en esta habitación, si los cambios de posición van a reflejar que están en otra posición. ¿Ya? Después de tener eso, ¿cómo identifico la individualidad de cada objeto? Cada objeto es independiente. Saco el ID a través de una rutina, me copia el ID que va a ser como el número carné de cada uno de ellos y finalmente relaciono esta información con un QR, con una macro y que me genera una información o un código que tiene específicamente la habitación, el elemento que es y de alguna manera si yo tengo que hacer algo de inventario voy a ir y voy a saber de qué manera esa información a partir de un modelo. Una aplicación que podría ser para modelos as-built o en etapas de mantención o operación del edificio. Bueno, algo que siempre va a ser un problema, normalmente las empresas de coordinación modelan a través de un 2D, ¿ya? De un AutoCAD. Hay rutinas y mejores que esta, pero ahí existe la posibilidad, y eso es lo que un poco queremos mostrar hoy día, de generación automática de cañerías, por ejemplo, a través de un archivo DWG. Es decir, gastar tiempo no en modelamiento, sino en análisis. En este caso, tenemos básicamente un ejemplo simulado, por ejemplo, de una planta de un sistema de extinción de incendios, de sprinklers, de sistemas de fuego, extinción de fuego, donde exportamos desde AutoCAD las coordenadas de cada uno de los puntos a través de un comando que se llama Data Extraction y que nos permite exportar un archivo de texto. Este archivo de texto nosotros lo procesamos en una rutina en Dynamo y que nos permite con un clic, cuando hacemos run, en este caso en la rutina, ahí está enlazado el CSV, ¿ya? Cada uno de ellos nos permite, como lo muestra la demo, especificar
cuál es el punto en cada una de las cosas. Fíjense ahí run y nos genera las cañerías que el modelo finalmente, y los sprinklers, el posicionamiento específico de los sprinklers cuando hacemos run, y cada uno de los sprinklers va a quedar posicionado en el lugar que el proyectista que lo hizo en AutoCAD, ¿cierto?, lo necesita. Obviamente las conexiones, que serían los fittings y todos esos elementos, en este caso se pueden hacer de manera manual en esta rutina. Hay otras rutinas que permiten que el posicionamiento automático de los codos, pero obviamente eso ya puede quedar para una segunda etapa. Y por último, en este caso, les quiero mostrar algo que quizás viene ya listo en el último software AutoCAD. La comparación de planos. Normalmente cuando hacemos modificaciones tenemos que encontrar las 7 diferencias de un proyecto en versión 1 o versión 2. A través de una herramienta gratuita, Design Review de Autodesk, puedo comparar versión 1 versión 2 y establecer dónde se hicieron los cambios en el modelo. Y ahí es donde yo puedo identificar realmente mi visión y no estar buscando, ¿cierto? Y comparando planos de una manera que pierdo el tiempo. Es decir, son herramientas que nos permiten gestionar básicamente nuestro tiempo. Durante siglos, los arquitectos, constructores han practicado con dibujos y modelos a escala que representan su visión tridimensional de lo que un edificio debe ser. Esto no es porque sea la mejor manera de hacerlo, sino porque la tecnología disponible dictó para la profesión, dictó la forma de representación. ¿Ya? Creemos que los que nunca cambian de opinión, nunca cambian nada. ¿Ya? Creemos que es posible cambiar de opinión y la manera de pensar. Y en este sentido los quiero dejar con esto. Últimamente salió el nuevo récord de pits en el equipo de Fórmula 1 de Red Bull, y que en 1.91 segundos, ¿cierto?, generaron el cambio de básicamente de todas las 4 ruedas de ese auto de Fórmula 1. ¿Con esto qué les quiero decir? Que para poder lograr esos objetivos, la carrera que tenemos que correr en BIM, no solamente necesitamos grandes planificadores ni gente de alguna manera, necesitamos todos los roles, pero lo que sí necesitamos es que necesitamos el mejor piloto, y el mejor piloto siempre va a ser el que maneja de mejor manera las herramientas. Esos son su piloto. Tenemos los automóviles y tenemos el gran equipo. Esa gente que logró el 1.1 segundo es porque maneja la herramienta de precisión y está coordinado con su equipo. ¿Ya? Con eso les quiero agradecer en nombre del equipo IBIM y los invito a ver nuestro stand, y muchas gracias por el tiempo y la paciencia. Ahí está. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias, César. No sé si hay alguna consulta. Bueno, está muy explicativo el video final. Y bastante rápido la situación que vimos ahí en la Fórmula 1. A veces la vida real no puede ser tan rápido, pero el BIM, por lo menos en Chile, ha avanzado a pasos agigantados, como ya lo vimos y nos comentó David Barco en otra presentación, así que muchas gracias. Y tú diste en el clavo también, uno que trabaja la ingeniería, el tema del tiempo y cómo optimizar el tiempo en revisiones, un plano con otro, sacar información, clave para el negocio. Muchas gracias. A continuación, tenemos a la empresa REStudio con Sebastián López de Scan2BIM, que nos presentará la herramienta de Scan2BIM. Sebastián López es ingeniero civil industrial, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene 12 años de experiencia en la industria minera. Actualmente es gerente de proyecto de REStudio y nos va a presentar lo que es la herramienta Scan2BIM. Están con los temas técnicos.
¿Aló? Gracias. Yes. Buenas tardes. Como comentaba ahí nuestro presentador, mi nombre es Sebastián López, soy ingeniero de proyecto de la empresa REStudio y les vengo a presentar una solución que hemos desarrollado especialmente para proyectos Brownfield que nosotros denominamos Scan2BIM. Básicamente esta solución la hemos aplicado con éxito en proyectos Brownfield en plantas, en edificaciones, en puentes y en túneles. Ahora vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de una aplicación en una planta, una fundición que se llama Chagres. A raíz de la nueva normativa ambiental, estas instalaciones se tuvieron que modernizar y para poder realizar este proyecto de modernización de manera exitosa se aplicó esta solución llamada Scan2BIM. Básicamente se toma por medio de un escáner láser de alta precisión, se toma un modelo tridimensional del lugar, que es básicamente una nube de puntos. Ese archivo, esa nube de puntos, es un archivo que contiene demasiada información, porque cada punto tiene la información de su ubicación, más información de color, etc. Por lo tanto, el archivo completo de una instalación como esta planta de Chagres es un archivo sumamente pesado y difícil de manipular. Las empresas de ingeniería o de diseño normalmente no tienen las capacidades para poder manipular este tipo de archivos, razón por la cual se hace la segunda etapa, que es la que se puede apreciar acá, el modelamiento de esta planta para poder conseguir un modelo vectorizado o una maqueta 3D. La siguiente etapa que uno podría llevar a cabo en un proyecto como este es que las diferentes disciplinas vuelquen sus proyectos en esta maqueta 3D, consiguiendo de esa manera un modelo BIM. Uno puede incorporar en este modelo a cada uno de los elementos información de su materialidad, etc. Como les comentaba, la principal utilidad de esta solución tiene que ver con los proyectos Brownfield. Una vez que nosotros realizamos un proyecto Brownfield, nos encontramos siempre con la problemática de que al momento de ejecutarlo y llevarlo a terreno, a la construcción, salen un montón de imprevistos producto de que la información que teníamos al momento de planificar el proyecto no se condice con la situación real de las instalaciones. El plano original de la planta, por ejemplo, muestra que este sector está absolutamente despejado y disponible para poner una sala eléctrica, pero cuando traemos la sala eléctrica y nos encontramos en el lugar, nos damos cuenta que no es posible. Ese tipo de interferencias son las que podemos, por ejemplo, minimizar. Aquí vemos algunas imágenes de los modelos BIM que se pueden obtener. Estos son, se puede decir, gemelos virtuales de las instalaciones reales.
Otra solución, por ejemplo, es la que se puede observar en este caso, que corresponde a una chimenea. Básicamente esa chimenea, con el transcurso del tiempo, empezó a adquirir una inclinación, lo que obviamente generaba un riesgo de colapso estructural. Y lo que nosotros hicimos fue monitorearla, hacer un levantamiento con escáner láser, como en el primer caso. Con eso medir el ángulo de inclinación y producto de monitoreos sucesivos podemos determinar una tasa de inclinación y de esa forma predecir el tiempo en que esta estructura pudiera colapsar. Bueno, todos los modelos que se generan son obviamente compatibles con las diferentes software y herramientas tanto de arquitectura como de ingeniería. También es posible, por ejemplo, hacer control dimensional, con el cual podemos verificar que los elementos que vamos a instalar fueron construidos fielmente a lo que se había planificado originalmente y no encontrarnos nuevamente en terreno haciendo correcciones, improvisando, con todos los riesgos que eso significa. Este proyecto que podemos ver acá corresponde al aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez, y justamente corresponde al ala nueva del aeropuerto que tenía que conectar con los diferentes proyectos de energía, sanitarios, aire acondicionado, etcétera, de las instalaciones originales. Y lo que nosotros hicimos fue justamente levantar todo el edificio original, identificar cada una de estas diferentes disciplinas que tenían que conectar con las del edificio nuevo y de esa manera garantizar una conexión adecuada y correcta. Este es justamente el levantamiento de la nube de puntos del aeropuerto. Y acá se puede apreciar la tremenda complejidad y la cantidad de información, digamos, que es necesario manipular, donde queda en evidencia, digamos, de que la mejor forma de manipularla es por medio de esta solución gráfica que es el modelo 3D. Ahí vemos los diferentes proyectos o las diferentes disciplinas, mejor dicho, que interfieren y cómo éstas se pueden ir modelando y asegurando la conexión con las instalaciones nuevas. Nosotros también contamos, bueno, una de las principales razones por las cuales la nube de puntos se lleva a un modelo 3D es que la nube de puntos es un archivo sumamente pesado y sumamente difícil de manipular. Normalmente se utilizan computadores de gran capacidad para poder manipular la nube de puntos. Esa es la principal razón por la cual se genera después un modelo vectorizado sobre el cual trabajan las diferentes disciplinas. El modelo vectorizado es significativamente más liviano. Una nube de puntos de 2 teras de información podría ser modelada en un archivo de 100 megas vectorizado. No obstante eso, al proceso de modelar siempre hay alguna pérdida de información. El modelo nunca es una representación tan fiel de la realidad como lo es la nube de puntos. Razón por la cual nosotros desarrollamos una solución llamada Cloud4D. Esta solución permite almacenar las nubes de puntos en una plataforma que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes y que queda disponible para que sea consultada. Siempre va a ser más rica la información que va a estar contenida dentro de la nube de puntos. Y por eso es que generamos este desarrollo. Otra de las aplicaciones es justamente el avance de obra. Es posible, por medio de esta misma tecnología, ir escaneando las instalaciones a medida que son ejecutadas y ir verificando en terreno y, digamos, midiendo objetivamente el avance de una excavación, de un movimiento de tierra, de la construcción de un determinado edificio, etc.
También es posible identificar desviaciones entre lo que está planificado y lo que está realmente construido. Y eso se puede hacer para poder generar correcciones en el momento, en la etapa de construcción, como también es posible realizarlo al final de un proyecto para generar la documentación fidedigna de lo que realmente se llevó a cabo en el proyecto. Normalmente las etapas de construcción no llevan a cabo fielmente las indicaciones que están planificadas y por lo tanto se producen pequeñas desviaciones. Esas desviaciones, bueno, pequeñas o grandes desviaciones, la verdad. Esas desviaciones son las que se pueden después corregir y generar toda la documentación real de cómo fue llevado a cabo el proyecto. También es posible hacer análisis de planitud de losa, verticalidad de estructura, etc. Este es otro ejemplo que corresponde a un puente, donde el modelamiento también incluyó la caracterización de cada uno de los perfiles. Y por medio de esa caracterización se pudo hacer un análisis de resistencia, de manera de poder determinar si el puente iba a poder soportar otro concentraducto o si tenía el riesgo de colapso. Obviamente, y por lo tanto en ese caso, construir otro puente. Aquí se ve cómo se pueden generar los diferentes productos, tanto el modelo CAD como Civil 3D, Revit, Navisworks. Y aquí se ve cómo cada uno de los perfiles del puente fue descrito de acuerdo a la normativa nacional. Ahora, lamentablemente en este caso, en el puente que estamos viendo, los perfiles no todos correspondían a la normativa nacional, por lo tanto no podían ser descritos siguiendo esa guía. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a una normativa también de Estados Unidos, donde sí estaban contenidos todos estos perfiles, y gracias a ese complemento pudimos describir cada uno de los perfiles del puente y poder calcular fielmente, digamos, la capacidad de soporte. Aquí se puede ver el nivel de detalle con el que se puede tanto capturar la realidad como modelarla. Y esa es la presentación que tenía preparada para ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Mira, yo estaba viendo estoy en el aeropuerto, parece. Así es. ¿Cuánto tiempo les tomó tomar esa nube de puntos que se ve enorme? Mira, el trabajo en el aeropuerto, normalmente el trabajo de terreno podrían ser unos 10 días, 10 o 15 días. Generalmente en un trabajo de esa magnitud se hace una poligonal que queda georreferenciada, de manera que todo el edificio queda georreferenciado. Y después viene un proceso, un postproceso, que es el modelamiento de las maquetas 3D. Ese proceso, si uno tiene un levantamiento de 10 días, podría tomar un par de meses, dependiendo de la velocidad que uno le quiera imprimir. Obviamente es posible duplicar, hacer trabajo en paralelo y reducir esos tiempos, pero más o menos un aproximado podría ser un par de meses para 10 días de terreno. Muchas gracias. Te agradezco. No sé si hay alguien más que quiera hacer una consulta. Bueno. Gracias. Por allá, espera. Por allá. Mira, no tenemos en este momento un área de capacitación. No obstante eso, yo creo que lo mejor para todos los que participamos de esta industria es la colaboración. Por lo tanto, yo te podría facilitar, si quieres, una tarjeta y podríamos ponernos en contacto para que pudieras tomar contacto con nuestros técnicos o con nuestros especialistas de terreno y resolver cualquiera de las dudas o cualquiera de los requerimientos que puedas tener al respecto. Muchas gracias. Bueno,
Continuando con las presentaciones, en nuestra novena presentación vendrá ahora Luis Maturana, el BIM en la minería y nuevos desafíos, de parte de Codelco. Y Luis lleva 29 años ligado a impulsar y gestionar la implementación y la implantación de la metodología BIM en el mercado público, privado y académico, y el uso de sistemas de apoyo tecnológico para el desarrollo de ingenierías. Actualmente se desempeña en la vicepresidencia de proyectos de Codelco, liderando la implantación de la metodología BIM en los proyectos estructurales y a nivel corporativo en los proyectos divisionales. Hoy se encuentra liderando el proyecto de implantación de la división Chuquicamata, subterránea, división Andina, división Andes Norte, división El Teniente, Rajo Inca y entre otros. Así que le damos la bienvenida para que nos cuente un poco qué está pasando. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bien, buenas tardes. Quiero primero agradecer a la organización de este evento por haberme invitado a conversar con ustedes y tener la oportunidad de contarles en realidad en qué está Codelco en relación a este tema, qué es lo que estamos haciendo en el último tiempo y qué es lo que pretendemos finalmente lograr en los próximos años, ¿ya? Como decía recientemente, llevo como 29 años en esto, y no es porque tenga 5 años, sino que son bastantes años ya en el cuerpo, ¿ya? ¿En qué está Codelco hoy día? Hoy día Codelco tiene publicado en su página en internet que entre el año 2019 y el año 2028 debe invertir en proyectos, tanto estructurales como los proyectos divisionales, 40.000 millones de dólares. Ustedes se imaginarán el volumen de relevancia e importancia y lo que significa en realidad poder reducir los costos y los tiempos en el desarrollo de estos proyectos anunciados, ¿eh? Afortunadamente las cosas han ido evolucionando al interior de Codelco y cada vez más se ha ido entendiendo no solamente en la vicepresidencia de proyectos, sino que además en la corporación completa la necesidad de implantar la metodología BIM para poder hacer una reducción de costos y tiempo, ¿ya? Entonces hoy día estamos haciendo un trabajo conjunto que pasa por tener una definición clara que nos permita tener una orientación hacia dónde esto debe dirigirse, ¿ya? Nos basamos en esta definición que tiene Bill Zúcar, que dice que BIM es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permite diseñar y construir y operar una edificación e infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual, ¿ya? Yo no le vengo a hablar de tecnología, quiero enfocarme en lo que tiene que ver con las metodologías, lo que tiene que ver con los estándares, pero principalmente en lo que tiene que ver con esta palabra que es lo colaborativo, la colaboración. Si bien en la sociedad no hemos visto desde sus inicios a trabajar conjuntamente y realizar un trabajo colaborativo para poder sobrevivir, y etimológicamente esto es una acción, la colaboración es un conjunto, una acción que en conjunto tomamos para realizar un trabajo. Sin embargo, para quienes trabajamos en el mundo de las ingenierías enfocadas en proyectos industriales, sabemos perfectamente que esta no es la palabra más utilizada ni es la forma más común de trabajar, ¿ya? El trabajo colaborativo es algo que sencillamente no es tan fácil de encontrar, ¿ya? Trabajamos en silos que nos colocan donde tenemos barreras de colaboración, silos entre las distintas disciplinas, silos entre las distintas áreas de trabajo, silos entre la empresa de ingeniería que nos presta servicio, entre los mandantes, entre los distintos proyectos que forman parte de una misma cartera, muchos silos de trabajo, silos de información.
Por eso es que, entendiendo la necesidad de hacer un trabajo colaborativo, es que una de las cosas que ha iniciado Codelco es justamente unirse a las entidades que nacionalmente están impulsando lo que es la metodología BIM en Chile. El año 2018 hubo un acuerdo con Plan BIM para hacer un trabajo conjunto y ser parte de esto. El año 2019 nos hemos unido a BIM Forum Chile para también entrar en las mesas de trabajo colaborativo, ¿ya? Entendiendo de que esto tiene que de alguna manera ir cambiando a nivel global, mundial. Hoy día en la mañana me tocó ir a otra entidad minera, que es BHP, justamente para poder trabajar con ellos en relación a lo que significa tener un estándar común y tener información común que permita compartir esto y de alguna manera generar un estándar en lo que tiene que ver con la minería, ¿eh? Pero al interior de Codelco hemos estado trabajando conjuntamente en un equipo que cada vez se hace un poco más grande, no es tan grande como quisiéramos que fuese, pero hemos ido avanzando en esto y hoy día tenemos requerimientos hechos hacia los proyectos y hacia los proveedores de servicio, producto de un trabajo muy fuerte que se desarrolló el año 2018. El año 2018 nos dedicamos principalmente a definir los estándares, los procesos, los requerimientos necesarios para poder enfrentar los proyectos que se nos venían en los procesos de licitación para el año 2019, ¿ya? Y aquí hay una parte del grupo que ha estado trabajando y en los requerimientos BIM y en los procesos ha estado trabajando alguien que está aquí presente, que es Bernardo Guzmán, que nos ha cooperado en lo que significa generar esta documentación para poder tenerla a disposición para este año. Junto con eso, hemos estandarizado una gran cantidad de cosas. Hoy día tenemos, para salir a la licitación, un documento que se llama Requerimientos BIM. Tenemos hoy día el mandato del vicepresidente de proyecto que ha establecido a todas las gerencias de proyecto de que cada uno de los proyectos a partir del 2018 en adelante se hacen con metodología BIM y que debe incluirse en todos los procesos de licitación un documento que hemos generado el año pasado, que es el requerimientos BIM, que tiene una gran cantidad de elementos, como ustedes lo pueden ver. Se ha hecho todo un desarrollo y todo un trabajo que tiene que ver con estandarización, ¿eh? Estandarización con respecto a los niveles de desarrollo gráfico, estandarización con respecto a los niveles de información, las necesidades, los alcances que tiene para las distintas etapas de los proyectos, para la prefactibilidad, para la factibilidad, para la ingeniería de detalle, los requerimientos para construcción, los requerimientos que tenemos que entregarle a quienes nos proveen de los equipamientos, los vendors, ¿eh? Lo que tiene que ver con la estandarización de cómo vemos finalmente la información tridimensional en nuestras plataformas, porque hay mucho apoyo tecnológico también de parte de esto. No importando cuál sea el proyecto, nosotros debemos entrar y entender exactamente lo mismo. Si es el proyecto A, B, C o D, debiésemos de la misma manera encontrar los mismos datos, la misma gráfica, ver exactamente igual, con la mayor claridad y entendimiento, porque en nuestra función, nosotros no desarrollamos el proyecto de ingeniería, sino que somos el mandante, lo encargamos, son prestadores de servicios de ingeniería quienes finalmente modelan esto y lo diseñan, pero nosotros tenemos que cumplir el rol de revisor. Y en este rol de revisor necesitamos entender y comprender de la mejor manera esta información para que pueda fluir y finalmente convertirse en algo que sea muy aplicable, ¿eh? Y en esto entramos en una nueva complicación que significa cómo finalmente trabajamos conjuntamente desde el punto de vista del mandante con la empresa de ingeniería. Lo que se le ha establecido a todos los equipos de trabajo, lo que se le ha establecido a la empresa de ingeniería, es que el diseño se hace en 3 dimensiones, un modelo tridimensional, inteligente, con muchísima data, y que se desarrolla como modelo 3D,
que en nuestro papel de revisor nosotros vamos a revisarle este diseño en todo lo que tiene que ver con los componentes físicos en el modelo 3D y que finalmente cuando este diseño termine vamos a aprobar un diseño tridimensional inteligente terminado. Los planos van a ser una consecuencia de este diseño, un reporte final. ¿Y eso en qué cambian los procesos? Los procesos cambian producto de que a partir de esto nosotros no debemos pedirle a ninguna empresa de ingeniería que nos proporcione planos en 2 dimensiones de las disposiciones físicas del diseño anticipadamente a tener el modelo tridimensional terminado en su diseño terminado. Salvo que tengamos que entregar algún plano para alguna institución pública o para realizar alguna compra. Jamás para hacer una revisión del diseño. El diseño se revisa en el modelo tridimensional. Pero esto nos obliga a tener todo un proceso y un flujo de trabajo entre lo que realiza la empresa de ingeniería con su equipo, que está todo coordinado a través de un coordinador BIM, que fluye hacia nuestras dependencias, hacia nuestro sistema. En nuestro sistema, en el equipo de cada uno de los revisores, debe tener la información vigente permanentemente y actualizada como para poder hacer las revisiones necesarias, hacer los comentarios necesarios a este diseño y que esto fluya nuevamente hacia la empresa de ingeniería y así generar un loop durante toda la etapa de diseño. Y esto nos ha obligado a generar una gran cantidad de procesos de cómo la información fluye desde la empresa de ingeniería hacia nosotros, de cómo esto se integra, de cómo esto se publica, de cómo se publica la información, de cómo los coordinadores BIM finalmente generan reuniones de revisión de este diseño, de cómo se generan las notas o las minutas o el informe de todos estos comentarios y cómo finalmente los modelos se aprueban, cómo se revisan y cómo finalmente se termina y se realiza el proyecto. Estamos llenos de flujos y procesos que hemos tenido que desarrollar de tal manera de poder explicar y contarle a todo el mundo y hacer que todo el mundo se alinee al interior de Codelco en relación a este tema. Pero junto con eso, hemos tenido que enfrentar otra problemática que pasa por la definición de los planos físicos. El análisis de entregables de ingeniería. Tenemos hoy día nosotros proyectos que se han desarrollado que tienen una cantidad de entregables aproximadamente cercano a los 17.000. Y hoy día nos hemos encontrado con la problemática de que todo lo que tiene que ver con los planos físicos en unas etapas tempranas, por ejemplo, durante el desarrollo de una prefactibilidad o el desarrollo de una factibilidad, si nosotros hemos diseñado en 3 dimensiones y tenemos un modelo tridimensional que es el reflejo del diseño físico y no vamos a construir este proyecto en esa etapa, ¿necesitamos planos físicos? ¿Para qué los necesitamos? No los necesitamos. Efectivamente, esa ha sido prácticamente la definición resultante de este análisis. Sin embargo, tenemos que enfrentar otra problemática que significa que tenemos que ajustarnos a las normativas de la corporación en lo que tiene que ver con el sistema ¿cómo se llama? El sistema de inversión de capital, siempre se me olvida esa famosa sigla, el sistema de inversión de capital que nos obliga a tener planos para poder ellos aprobar los dineros necesarios para los proyectos. Entonces estamos hoy día, año 2019, durante este periodo de tiempo, trabajando junto con Casa Matriz, que implica las divisiones y la vicepresidencia de proyectos, justamente, ¿para qué? Para cambiar el sistema de inversión de capitales para poder permitir que estos planos no sean requeridos en el desarrollo de los proyectos. Bien. Eso es lo que estaba explicando recientemente. Junto con eso, nos encontramos también con la siguiente problemática. Hoy día estamos exigiéndoles a las empresas de ingeniería no solamente el desarrollo de un proyecto a través de documentos y planos. Le estamos pidiendo que el gran entregable principal en todo lo que tiene que ver con el diseño físico es un modelo tridimensional.
Y si nosotros hemos visto lo que ocurre históricamente de cómo se mide el estado de avance para poder pagarle el desarrollo de la ingeniería, se ha hecho por el cumplimiento de ciertos estatus que cumplen los documentos. De A pasan a B, pasan a 0 o pasan a P. Esa ha sido la forma como se ha permitido medir el avance y cómo esto se ha ido pagando en el tiempo durante el desarrollo de la ingeniería. Pero hoy día que tenemos un modelo tridimensional que finalmente es el diseño y el principal entregable y que además se les dice que los planos van a ser una resultante que va a ir en la etapa final, producto de un diseño terminado, se genera un desequilibrio en la forma de medir y lo que tiene que ver justamente con los métodos de pago. Esto nos ha obligado a que durante el año 2019 tengamos a un memorista, Ricardo Rebolledo, estudiando durante 6 meses la forma como esto puede equilibrarse, para lo cual ha tenido que reunirse con muchísima gente al interior de Codelco, con la gente de las divisiones, con la gente de las distintas empresas de ingeniería, para poder equilibrar algo que tiene que ver con la medición del estado de avance y poder hacer los pagos basados en un criterio distinto. Y que además tiene que estar separado porque no es lo mismo dar avance a la disciplina A que a la disciplina B o a la disciplina C. Y equilibrar todo esto y los porcentajes correspondientes. Junto con eso, hemos tenido también a un memorista que ha estado estudiando y trabajando durante los últimos 6 meses en algo que es importante y relevante entender al interior de Codelco, pero también en lo que es el entendimiento de BIM a nivel global, que es, estamos dando impulso a la metodología BIM. Estamos diciendo que con BIM vamos a rebajar costos o vamos a reducir los sobrecostos, que vamos a reducir los tiempos, vamos a desarrollar el proyecto, va a terminar el proyecto, pero nosotros vamos a tener que finalmente medir y de alguna manera comprobar que hubo finalmente una reducción de los sobrecostos o que tenemos un proyecto realizado en menor tiempo posible. Y eso no es un tema menor, es algo que es una responsabilidad cuando tú estás impulsando algo, finalmente tener la posibilidad de comprobar que lo que impulsaste y que finalmente todo lo que predicaste en algún momento se está cumpliendo. Y esto es un estudio, finalmente Pascual ha metido muchísimos datos de proyectos pasados, ha hecho minería de datos, ha filtrado información, ha definido cuáles son los sobrecostos que hemos tenido en los proyectos pasados, para poder finalmente hacer un análisis de cómo prever incluso lo que tiene que ver para poder definir anticipadamente cómo esto va a ir evolucionando en el tiempo en la reducción de costos. Él lo ha ido relacionando con lo que significa hacer un modelamiento matemático entre las divisiones de costo y el nivel de madurez que se va midiendo en los proyectos durante el proceso de trabajo. Y en lo que tiene que ver con la colaboración, hoy día tenemos una misión importante que yo creo que es el mayor cambio que se va a generar radicalmente en todo esto, tenemos la necesidad no solamente de hacer estas cosas al interior de Codelco, si nosotros finalmente definimos implantar la metodología BIM al interior de la corporación, y no involucramos a quienes nos prestan los servicios de ingeniería, a quienes nos prestan los servicios de construcción, a los vendors, o no involucramos a lo que significa, a las necesidades que tienen otras empresas mandantes de la misma índole, como BHP, como Anglo American, como AMSA u otras, finalmente nunca vamos a llegar a tener una estandarización única, ¿ya? Y eso es lo que hoy día debemos enfrentar, debiésemos buscar una entidad única, neutral, que permita aunar todas estas necesidades y finalmente empujar con respecto a una estandarización. Y esta estandarización es la que hoy día se ha iniciado en este trabajo conjunto que estamos haciendo con BHP. BHP está enfrentando hoy día un proyecto donde ha
unido lo que tiene que ver con la modelación tridimensional, el desarrollo de la ingeniería, el desarrollo de los materiales, lo que tiene que ver con el bodegaje, lo que tiene que ver con la simulación de la secuencia constructiva, la paquetización de todo el proyecto, y es el mismo trabajo que estamos realizando nosotros. Sin embargo, al conversar entre ambas partes nos damos cuenta en realidad que lo que podríamos hacer es aunar esfuerzo y finalmente lograr el objetivo conjuntamente. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día esperamos realizar y es lo que estamos en búsqueda de finalmente lograr. ¿Ya? Muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna consulta, comentario, por allá. Ahí está el micrófono. Una consulta. Estas teorías, estas metodologías incluyen también el modelaje geológico, porque todas estas fases tienen sentido, con la médula del negocio, que es la explotación del mineral. Gracias. Sí, tú tienes toda la razón. Hoy día, en esta explicación que yo daba con respecto a silos, uno de los silos ha sido justamente estos modelos geológicos. Los modelos geológicos finalmente existen. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes lo manejan? ¿Quiénes lo tienen? El equipo de geólogos, ¿ya? Sin embargo, quienes están haciendo la mina subterránea, quienes están haciendo las perforaciones, no tienen esa información. O sea, cuando hoy día tenemos la posibilidad de tener en un mismo espacio virtual, basado en un mismo sistema coordenado, toda la información física necesaria, o sea, basta con finalmente hacer un pequeño esfuerzo, aunar y trabajar colaborativamente para lograrlo. Y lo que tú mencionas es algo que nosotros estamos ya en conversaciones justamente con el equipo geológico para poder visualizar conjuntamente todas estas necesidades. Adelante, por allá. El tema de los estándares, de la estandarización que estaban haciendo, ¿va a quedar público, digamos, para que todos lo veamos? Y luego, los estándares que están fijando ustedes, ¿se va a quedar público en la página web de Codelco, por ejemplo? Ya son públicos. O sea, tienes que pensar que una de las cosas, el primer objetivo que nosotros teníamos año 2018 es sacar los requerimientos BIM, que es el documento con el cual tú enfrentas las licitaciones para las prestaciones de servicios de todas las ingenierías que vamos a desarrollar. En cada licitación serán 10, 15 empresas las que participan, multiplicado por todos los proyectos. Yo creo que todas las empresas de ingeniería hoy día tienen el documento, está disponible para todos y no nos vamos a limitar en que esto, o sea, si hay algo que nosotros debemos entender es que en este trabajo colaborativo hay algo que nunca se debe hacer, que es tratar de guardarse la información. La información tiene que ser lo más pública posible. En este trabajo que pensamos hacer con otras empresas de ingeniería es que esto sea lo más público posible. Ojalá tener los mismos estándares, la misma información, y mientras más gente disponga de esto, mejor para todos. Eso. Por allá. Hola, buenas. Bueno, yo le quería consultar. Usted mostró cómo se coordinaban con las empresas de ingeniería. Me gustaría si pudiera explicar cómo lo hacen también con las empresas en el proceso de construcción. Si me pudiera dar un detalle de ese. Perdón, ¿me puede explicar eso de nuevo? Que usted, durante su presentación, mostró cómo se coordinaban con las empresas de ingeniería para desarrollar todos estos modelos y todo lo demás, pero me gustaría si me pudiera explicar cómo se coordinan también con las empresas de construcción, en el proceso de construcción, digamos. Ya, esto es algo que finalmente va a tener que evolucionar fuertemente. Hasta la experiencia que Codelco ha tenido hasta el día de hoy ha tenido un enfoque muy fuerte en el desarrollo de las ingenierías, en todas sus etapas, ¿ya? Sin embargo, el enfoque en lo que tiene que ver con la construcción, con la gestión de los materiales, las adquisiciones y el bodegaje de todos los materiales es tremendamente débil hasta el día de hoy. Hoy día tenemos que enfrentar justamente eso. ¿Y cómo lo pretendemos enfrentar? Hoy día nosotros tenemos sistemas que nos permiten enfrentarlo y debemos coordinar
la manera en la cual vamos a hacer disponibles nuestras plataformas hacia las empresas constructoras. ¿Por qué? Porque en esto que tiene que ver con la transformación digital, nosotros necesitamos de alguna manera almacenar toda la información de los proyectos en nuestro sistema para poder hacer que esto fluya a tener la reportabilidad ejecutiva esperada. Para eso no podemos tener disgregada la información entre distintas empresas o que la información finalmente sea un reporte de la empresa constructora que puede estar incluso manipulado para poder llegar con ciertos rangos que no son principalmente los reales. Por lo tanto, hoy día tenemos que enfrentar, estoy hablando de noticia en desarrollo, es lo que está ocurriendo hoy, ¿ya? Para poder enfrentar esto seguramente en los próximos 6 meses en adelante. Ahí hay otra pregunta, después acá. ¿Por allá? ¿No? ¿Va a preguntar? ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Consulta, respecto a esta estandarización que está buscando Codelco y también con esa junta con respecto a BHP, ¿existe algún punto que se quiere llegar de utilización de software? Porque recuerdo proyectos anteriores, Chucky Subterráneo, Ministro Vale ocupaban determinado software, BHP ocupa otro, entonces ¿esta estandarización también busca llegar a un software en común o más bien se tiene una amplia gama en la cual se podría operar para las diversas disciplinas? Una empresa privada como BHP se puede dar el lujo de definir cuál es la marca, porque finalmente es una empresa privada, lo deciden ellos. Nosotros somos una empresa del Estado y que como empresa del Estado estamos siempre en la mira, ¿ya? Además, nosotros manejamos el dinero que es de todos nosotros, de todos los chilenos. Por lo tanto, es muy complejo esto de definir una marca específica, ¿ya? Porque finalmente saltarían tapones por todos lados y seguramente más de alguna auditoría y nos pasaríamos finalmente tratando de justificar algo que es muy complejo de justificar. Esta es una problemática, hoy día, que es una problemática que nosotros hemos tenido que enfrentar en los últimos 10 años en Codelco, que nosotros le encargamos la ingeniería a distintas empresas y cada empresa trabaja con sus propias plataformas. Y cada una de estas plataformas históricamente no se ha comunicado entre sí. Entonces nosotros nos vimos en la obligación de dar una solución interna para Codelco, de hacer estos lectores para poder leer la información que proviene de distintas fuentes y nosotros poder integrar toda esta información en un mismo espacio virtual para poder hacer las revisiones, ¿ya? Esa ha sido la primera etapa de trabajo de esto. Lo siguiente y lo que se está estudiando hoy día es empujar esto hacia la interoperabilidad. Algo muy esperado que se ha demorado demasiado en lograrlo. La interoperabilidad se habla de los años 70, sin embargo hoy día, al siglo XXI, aún no lo tenemos, ¿ya? Estamos haciendo un trabajo fuerte, estamos reuniendo toda la información necesaria, estamos estudiando el famoso IFC para ver cómo vamos a poder dar un resultado hacia proyectos industriales y proyectos mineros similares a lo que hoy día está logrando la construcción arquitectónica en relación a la interoperabilidad. Estamos en búsqueda de eso. Por ahí tienen otra pregunta. Hola, buenas tardes. Rodrigo Albornoz. Desde el punto de vista que comentabas de los entregables, hablaba de proyectos con 17.000 entregables. Eso dependiendo del tipo de ingeniería, estamos hablando de entre 25 horas por entregable a 40 horas por entregable, dependiendo de si es básica, de detalle. Versus, tú eso lo tienes que evaluar para definir una ingeniería convencional. Para efectos de lo que se va a desarrollar ahora, nosotros tenemos que evaluar cómo vamos a cuantificar el modelo por hora. Versus eso, hay que adaptarle criterios de constructibilidad, porque la idea es que esto al final del día se construya con las menores interferencias. Menuda pega es la que se nos viene para el desarrollo de las ingenierías. Entonces, estamos ahí en el sentido de cómo se van a desarrollar o evaluar los proyectos para lo que se viene desde el punto de vista de la cantidad de horas, a evaluar el tiempo entregable, porque en este caso ya el 2D es una consecuencia del modelo y no van a salir 2D hasta que el modelo no esté cerrado. Sí. Y con respecto a lo que comentaba el colega, desde el punto de vista de que Codelco es una empresa estatal,
si bien es cierto no segrega ninguna plataforma, sí tiene algunas restricciones o hace algunas aseveraciones o recomendaciones con respecto a los entregables desde la plataforma de Autodesk. Para OpenPlan, para SmartPlan, no tienen ese problema, solamente hay que hacerlo cuando uno declara como plataforma Autodesk, desde el punto de vista de los entregables me refiero. Me imagino que es por el mismo tema de la interoperabilidad. Sí, tú tienes varias preguntas, voy a partir por la última. Sí. En lo que tiene que ver con exigencia, no existe una exigencia con respecto a marca, ni lo que tiene que ver con el modelo 3D, ni con los PIN-ID, ni con los diagramas eléctricos. Lo que sí se pide es tu plan de ejecución como empresa de ingeniería. Tu plan de ejecución BIM debe declarar qué es lo que tú usas, ¿ya? Y cómo integras la información para poder hacer los chequeos de inconsistencia entre las informaciones necesarias para el desarrollo de este proyecto. Y nuestra misión es revisar que eso se cumpla. Por lo tanto, no tenemos ni siquiera pensado en el futuro próximo tener algún tipo de exigencia con respecto a la utilización de algún software, de ningún tipo, para ningún área. No, si la pregunta pasa porque en las bases técnicas, cuando hace la definición de las plataformas, tanto SmartPlan como PDS, como PDMS, cuando hablan de lo que corresponde a Plan 3D o a la plataforma de Autodesk, dice que se requiere juntarse antes con el contratista para definir cómo van a ser el tipo o los entregables en particular. Es que los entregables en particular tiene que ver con esta necesidad que hemos tenido de poder hacer interoperable para nosotros la información. Entonces, si tú utilizas un SmartPlan 3D, tus entregables, para poder yo ser capaz de leer lo que SmartPlan 3D está proporcionando, necesito ciertos formatos para yo poder leerlos. Y si tú trabajas con un OpenPlan, o trabajas con PDS, o trabajas con E3D, o con lo que fuera, yo voy a necesitar tener lectores, traductores, para poder hacer esta lectura. Entonces, lo que está escrito hoy día en el requerimiento BIM es definir, dependiendo de lo que tú uses, es cuáles son los entregables necesarios para yo poder integrar esa información en mis sistemas. Está relacionado con eso. No sé si eso contesta tu pregunta. Gracias. Bueno, Luis, muchas gracias y la verdad es que es un gran desafío y ustedes están apoyando el impulso de este cambio de paradigmas también ahí que yo vi que pusiste entre medio de unos silos que a veces no nos dejan mirar un poquito más allá. Así que espero que nuevamente nos ayuden en la versión 2020. Esperamos tener más actores de la minería que sin duda van a ser quienes también van a impulsar lo que viene del BIM en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A continuación, luego del coffee que viene ahora, vamos a tener catálogo de arquitectura con Natalia Moreno, ASA con Manuel Riquelme y Aerodyne con Marcos Sepúlveda. Nos vemos aquí a las 4:35, así que pueden disfrutar del coffee break. Muchas gracias.